Testigo de Cristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y ese que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajero a Juan, y él le dio testimonio de la verdad. Pero yo no juzgo, porque yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que él, de Juan, porque las obras del Padre me dio para que se cumpliese la misma obra que yo hago. Dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis sus palabras morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios. En vosotros yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere de su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creéis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a su escrito, ¿cómo creeréis en mi palabra? Amado Dios Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento, Señor, se va a dar comienzo a tu palabra, Señor. Te pido que ponga dominio y control todo lo que vamos a hacer, Señor. Que nos dé sabiduría, ciencia, conocimiento, Padre, para poder entender y escuchar lo que tú nos vas a hablar, Señor. Háblanos a nuestra vida, háblanos a la vida de cada uno de nosotros, para poder guiarlo, Señor, y guiarnos delante de tu redil y ser unos siervos aprobados delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Tomemos asiento. Testigo de Cristo. ¿Quién es testigo de Cristo? Es una pregunta y no hay respuesta. Ustedes son cristianos. Ustedes conocen la obra que Dios ha hecho en su vida. Cuando ustedes dan un testimonio, lo que Dios ha hecho, o no lo dan, ahí están testificando quién es Cristo en su vida. Para ser testigos tenemos que ver, tener experiencia y conocer de lo que estamos hablando y a quién vamos a testificar. He leído la Biblia y testigo de Cristo. Bueno, la palabra lo dice. ¿Por qué el tema? Porque en el tiempo cuando Jesús
estaba aquí en la tierra, muchas personas preguntaban, ¿quién es este? Veamos cómo es la pregunta, ¿quién es este? Muchos decían que era Elías, otros decían que era Juan el Bautista. Pero Jesús les preguntó a sus apóstoles, ¿quién dice que soy yo? Ahí fue que le dijeron, muchos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan que es resucitado, otros dicen que tú eres de los profetas. Pero le hace la pregunta y Pedro le responde, tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea, Dios, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de mi Padre, el Hijo de quien me creó. Es un testigo fiel de quién es Jesús. Gloria a Dios. Por eso dice que la palabra dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según os digo. Así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Gloria a Dios. Como siempre yo le he estado diciendo, que Él cuando estuvo aquí en la tierra, Él nunca se movió sin hacer consulta al Padre. O sea, sin consultar al Padre. Él nunca fue a un lugar porque quiso ir. Solo por el Padre fue guiado. Pero nosotros obedecemos. Nosotros nos vamos a donde nos da la gana y no avisamos. Gloria a Dios. No lo digo yo. Lo dice la Escritura. Porque dice, yo hago la voluntad de mi Padre. Cuando uno hace la voluntad de Dios es que se somete a Dios. Nosotros cuando en verdaderamente estamos sirviendo a Dios y buscamos a Dios, nosotros primeramente ponemos nuestra vida, nuestro camino, nuestro andar en manos de Dios, para que Él tome dominio y control en nuestra esposa, en nuestros hijos, para que Él tome dominio en nuestra familia. Si tú eres verdaderamente un siervo de Dios que estás buscando de Dios, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos decimos somos hijos del Dios. Yo tengo a Dios que es mi Padre, pero estás obedeciendo al Padre, estás obedeciendo lo que dice. No. Si tú eres y obedeces a quien te envió, tú pones en tu proyecto, negocio, en manos de Dios, para que Él tome dominio y control. Si no sale un negocio, no eres tú. Es porque Dios no lo permite que tú vayas a aquel lugar. No es que estamos poniendo a Dios. Y Dios siempre nos resguarda y nos da la palabra. Aunque la veamos mal. Aunque no veamos las cosas que nos sale a nuestro modo. Pero si la ponemos en manos de nuestro Padre y creemos, Él sabe lo que está haciendo y lo que hará. Y más bajito dice, yo no doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Dice, si yo doy testimonio, eso es lo que pasa a veces en nosotros, en nuestra vida como cristianos, como personas cristianas o no cristianas. Si estamos en un buen trabajo, tenemos una buena remuneración económica, primeramente decimos, si no fuera por mi trabajo, no tengo esto. Si no fuera por mí lo que yo hago, no hay esto. Eso se llama vanagloria. Y así mismo lo que está pasando con los hermanos en último tiempo, con los cristianos. Cuando Dios lo envía a orar y el enfermo es sano, dice, yo le oré, le puse la mano y se sanó el enfermo. Se está dando testimonio de sí mismo y ese testimonio de uno mismo que da no es verdadero, porque uno se está vanagloriando y se está exaltando lo que Dios hace.
Porque nosotros no queremos ver que somos instrumentos de Dios. Nosotros ya no pertenecemos ni a nosotros mismos, sino a Dios. Este piano que está aquí, que lo vemos, antes que venga aquí a esta casa de oración, antes que se comprara, era del almacén. Pero una vez que se lo adquirió y se lo compró, ya no es del almacén, es de propiedad de uno. Y cuando uno lo pone para Dios, ya no es de uno, sino este instrumento es de Dios. Y Él es que va a tomar dominio en este instrumento. Y Dios no puede decir yo, porque tenemos que entender que si Dios nos permite abrir nuestros ojos, da salud para ir a trabajar, lo hacemos, y si no, no. Si Dios te da por su bendita misericordia de enviarte a un enfermo, y ese enfermo que sea sano, no eres tú que lo hiciste. Dios hizo la obra. Yo no estoy haciendo esta casa de oración, Dios la está haciendo. Solamente lo que soy un administrador de la casa de Dios, y soy un mal administrador, porque el que se vanagloria será avergonzado delante de Dios, porque el que hace la obra bajo conforme la voluntad de Dios, Dios lo exaltará. No lo estoy hablando para que Dios me exalte, no lo estoy hablando para tener la gloria. La palabra misma de Dios nos enseña. Por eso tenemos que aprender a ser humilde. La humildad delante de Dios es lo primordial, que en cual serás tú visto con buenos ojos delante de Dios. ¿Por qué cree que Satanás fue expulsado del trono de Dios? Porque sintió vanagloria en sí mismo, porque se vio que era uno de los ángeles más hermosos que estaban delante de Dios. Por eso dice una de júbilo. Por su orgullo, Satanás, por su orgullo fue expulsado a Satanás. Nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender la humildad, porque Jesús nos enseñó la humildad. Aquí nos está enseñando la humildad. Dice, otro es aquel da testimonio acerca de mí, y ese testimonio que da de mí es verdadero. Cuando alguien te ve, o alguien me ve, que estoy trabajando bien para el Señor, Señor mismo se va a encargar a qué, a darme un buen testimonio, que vean delante del hombre, vean la obra que se está haciendo. Vas a tener contrarios, sí, porque es necesario que tú tengas alguien que esté en contra de lo que estás haciendo, para que tú puedas aprender a batallar. Pero cuando Dios da testimonio de lo que tú estás haciendo, hablen mal de ti, te critiquen, Dios siempre te va a respaldar en lo que estás haciendo. Pero si yo me vanaglorio, si Juanita, Renata y Epifania se sienten la mejor sierva de la casa de Dios, se están vanagloriando, pero viene Epifanio y la hace avergonzar, porque le conoce su vida. Él le conoce a todas tres que en su casa insultan, maldicen, que en su casa hasta le ponen los cachos a los maridos, pero aquí son gloria a Dios. Por eso tenemos que aprender a ser humildes. Humilde adentro de la casa de Dios, humilde en tu casa y humilde a donde vas. La humildad no significa como tú te vistas. Tú te puedes vestir con la ropa más vieja, eso no significa que tú eres humilde. No, yo me he visto porque soy humilde.
Hay personas que tienen dinero y son humildes. Y hay personas que no tienen dinero y son ricas en orgullo. Vea la diferencia. Como buenos cristianos tenemos que aprender a ser humildes, porque Jesús fue humilde. Y siendo el dueño de la plata y del oro, siendo el dueño de toda la riqueza del mundo, aún más Él, cuando estuvo aquí en la tierra, no tenía ni a dónde recostar su cabeza. Para Él hubiera sido fácil que el Padre le mandara lingotes de oro, monedas, cofres llenos de dinero, pero no. Porque si Él lo hacía, se vanagloriaba, nosotros no íbamos a aprender lo que es la humildad. Pero aún así, que nos enseñó, seguimos siendo vanagloriosos con lo que tenemos. Aún siendo, hermano evangélico. Dice en el más abajo, dice, vosotros enviaste mensajero a Juan y él dio testimonio de la verdad. Aquí cuando Juan estaba, si mal no me acuerdo, en el Jordán, algo así, y llegaron los fariseos y los sacerdotes, comenzaron a indagar de él. ¿Con qué autoridad tú haces? Porque también le dieron a él así. ¿Con qué autoridad tú bautizas? Él le dice, con la autoridad del que me envió, yo bautizo con agua, pero el que viene atrás de mí más bautizará con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Sí ve lo que él dice? Y él fue concebido por Dios también. Cambio que, claro que fue utilizado con parejas carnales, pero fue que Dios se metió en la obra. Pero Juan nunca, pero dio testimonio. Porque el que viene atrás de mí no soy digno de que yo le ate la sandalia. Porque Dios estaba dando testimonio y da testimonio de la persona quien Él envía. Pero lastimosamente nosotros mismos estamos dando nuestro testimonio. Nosotros mismos nos estamos ofreciendo. Cuando un predicador se ofrece para que lo inviten a predicar en otra iglesia, eso es por gusto. Porque no está yendo como hombre de Dios, está yendo carnalmente. Para ir, para que lo reconozcan. Pero si Dios te envía, así sea a predicar a una iglesia una vez al mes, una vez al año, Dios mismo te está enviando y Dios mismo te está respaldando y te va a respaldar en lo que tú vas a hacer en aquella obra. Solamente tienes que pedirle, Señor, envíame, ábreme puertas. Pero es al Padre. No podemos ir, llamar a una iglesia X a decir, ¿sabe qué? Yo soy esto, soy el otro. ¿Cuándo invíteme a predicar? No. Cuando yo estuve en el cuartel, me enseñaron una frase que aún la pongo en práctica. El soldado ni se presta ni se niega. Tienes que esperar que te llamen y ir cuando te llaman. Porque el que se ofrece sale mal parqueado. Por muy santificado que sea, cuando se está ofreciendo, sale mal parqueado. Los apóstoles, ninguno se ofrecieron decir, invíteme a predicar a tal parte porque yo soy apóstol. No. Ellos iban porque Jesús, el Espíritu Santo mismo los inducía a ir a las aldeas, ir a las ciudades a predicar el Evangelio. El cristiano, el hermano, Dios diga, tenemos que aprender a esperar. A mí me gusta predicar la palabra de Dios. Yo no soy evangelista, soy un predicador de la palabra de Dios. Por eso mi forma es muy diferente. No me estoy vanagloriando, estoy hablando de lo que es. Pero yo no llamo a nadie para que me inviten a predicar. Yo espero el tiempo que Dios me invite o me envíe
alguien para que yo vaya a predicar. Porque Dios nos envía, Dios nos manda. Pero tenemos que aprender a ser humildes, dejar que Dios gobierne nuestra vida, no gobernarnos nosotros. Más abajo dice, pero yo no recibo testimonio de hombre algunos, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaron en un buen tiempo por su luz. Eso hablaba de Juan el Bautista. ¿No ves que Juan, antes que venga Jesús, o sea, Jesús ya estaba, porque Juan era mayor como con 6 meses, algo así, que Jesús? Son primos, aquí en la tierra, en carne, como quiera ya. Juan comenzó a predicar el Evangelio. Él predicó el Evangelio del arrepentimiento. Arrepentido y compartido, la ira venidera vendrá, como lo predicaba Elías, como lo predicaba Isaías, como lo predicaba Jeremías, como predicaban los profetas, como predicó Noé antes que venga el diluvio. Muchos llegaban hacia Moisés porque la prédica de él era sincera, la prédica de él era decisa y concisa, que llegaba el arrepentimiento genuino de la gente, que él comenzó a bautizar. Por eso que se lo han apodado el Juan el Bautista, porque bautizaba. Y él comenzó a hacer una parte de la luz para la gente que estaba en oscuridad. Por eso dice él, la antorcha que ardía. Nosotros como cristianos somos una antorcha que ardemos. Somos luz en la oscuridad, en la tiniebla. Somos luz en nuestra casa. Somos luz en la calle a donde Dios nos envíe. Somos luz. Amén. Pero muchas veces esta luz se marchita. Muchas veces esta luz se apaga. Por nuestro acto, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de decir y cómo estamos realmente. Y buscamos y somos hijos de Dios. Nosotros así sea que brinquemos, saltemos, pero si más aún hay amargura en el corazón, no te va a servir de nada. Tampoco te estoy diciendo que no lo haga. Porque tiene que esforzarte, ser valiente. Pero también tiene que dejar que tu corazón comience a sanar. Para que la obra que tú estés haciendo sea bien atesorada y bien recibida delante de Dios. Dice, más yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque la obra que el Padre me dio para que yo cumpliese la misma obra que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Eso yo le decía, como le decía antes, Dios mismo se encarga, se va a encargar de ¿qué? De hacer propaganda a quién eres tú, quién es de parte de Dios. Nosotros no nos podemos vanagloriar con el ministerio que Dios nos dé. Porque muchas veces si el hombre si ya tú ya has publicado que tú eres un evangelista, que eres un maestro, que tú eres un apóstol, que tú eres un maestro, que tú eres un pastor, que un profeta, ya quiere que no te ponga como hermano o como te llama, sino como ya tiene el ministerio, y si no te lo dice, le andas recordando a todo el mundo quién eres. ¿Y eso qué forma de vanagloria? Claro que uno puede decir, Dios me levantó como pastor.
Pero ahí ya depende de la gente si te dice pastor, te dice hermano o te dice como obrero, como te quiera tratar, eso ya depende. No porque te traten como un hermano o como un obrero, se va a significar que tu ministerio se ha ido o se va a significar que eres inferior a la gente. Más bien ante Dios somos todos iguales. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, no hay título, no hay ministerio, porque somos iguales. Solamente tenemos que dejarnos guiar y dejar que el Padre dé testimonio de nosotros, para que dé testimonio de lo que realmente estamos sirviendo. Si nosotros estamos obrando, haciendo una obra benéfica para una iglesia o para nuestra iglesia, hagámosla sin murmurar, sin renegar. El que te ayudó, el que no, se terminó el problema. Lo importante es que tú o tu familia está trabajando para el Señor. Porque Él no va a ver por lo que el hermano está haciendo. Dios va a ver por lo que tú estás haciendo para su reino. Si tú comienzas a trabajar, está bien. Pero comienzas a murmurar o comienzas a vanagloriarte, eso es un trabajo, es por gusto. Eso es por gusto que vas a hacer las cosas, porque tú mismo te estás vanagloriando. Por eso dice la palabra, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero si da testimonio del que me envió, ese es un testimonio verdadero. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien el que envió vosotros no creéis. ¿Sí ven? Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien envió vosotros no creéis. Nosotros no creemos a veces de las cosas que Dios puede hacer en nuestra vida. A veces nosotros no creemos cuando Jesús obra en nuestra vida. Cuando las cosas no nos salen bien, cuando vemos a nuestra esposa enferma, a nuestros hijos enfermos, y estamos sirviendo, nos convertimos en un Tomás, incrédulo. Señor, pero yo te sirvo y mi familia está enferma. ¿Estará haciendo bien las cosas? Yo le digo porque ha habido momentos como hombre. A mí me ha pasado. Yo una vez le llegué a decir al Señor, y en cuya presencia estoy, no lo digo para vanagloria, no lo digo por lujo, sino por vergüenza mía, que le dije al Señor una vez, Dios, bueno, ¿quién es más poderoso? ¿Tú o el enemigo? Cada vez que oro y salgo, el carro siempre se me daña. Como hombre. Porque eso nos pasa cuando nosotros estamos perdiendo la fe. Porque más aún estamos en carne. Más aún la carne quiere satisfacerse lo que ellos quieren, la carne, y trabajar conforme a su voluntad. Pero tenemos que aprender a creer. Sino que hay algo también, como decía Dante al comienzo, cuando todo nos va bien, tenemos buen trabajo, tenemos dinero en el banco, las cosas nos van bien, gloria a Dios, llegamos a la casa de Dios, hasta queremos volar, porque todo está bien, todo está bien.
Pero viene el proceso, se va el carro, se va la casa, se va el ratón, se va la cucaracha. Quedaste nomás con Dios y tu familia. Vienes llorando, triste, que no sabes si venir a la iglesia o no venir a la iglesia. Porque no estás creyendo en lo que Dios hace y va a hacer en tu vida. Y muchas personas no creemos cuando Dios nos habla por bajo su palabra. Tenemos que aprender a creer, aunque no veamos la respuesta enseguida, aunque no veamos la solución de nuestras dificultades. Tenemos que aprender a creer que Él tiene el control y nos va a ayudar a pasar el desierto. Dice, escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. A ellas son las que dan testimonio de mí. No creéis venir a mí porque tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor a Dios en vosotros. Yo he venido al Padre en mí. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Y otro que viniere en su propio nombre os recibiere. Eso es lo que está pasando en este tiempo. Nosotros no estamos creyendo en la palabra de Dios. No estamos creyendo en la venida del Hijo del Hombre. No estamos creyendo que Dios está exhortando al pueblo. Que Dios nos habla porque nos ama. Pero creemos que venga un hombre o una mujer, pararse al púlpito y comenzarte a predicar un evangelio que no es acorde a la palabra de Dios. Que te va a comenzar a dar pura palabra a beneficio de tu vida solamente. Y tú sabes que estás mal, sabes que estás en pecado, sabes que estás en adulterio, sabes que estás en fornicación, pero no te lo dicen y tú estás viva la fiesta. Porque ese evangelio hay un nuevo, no sé que se vio una nueva Biblia con nuevas traducciones que solamente está hablando de prosperidad y bienestar en la vida del hombre y de la mujer cuando así sea esté mal delante de Dios. No me creo santo. Soy un hombre más de la tierra. Soy un siervo más de Dios, que yo me equivoco, que cometo errores. Pero tenemos que aprender a dar la palabra de Dios como está realmente escrita. Como verdaderamente el Espíritu Santo te comienza a redarguir para que comience a dar la palabra de Dios. Porque aquí no es que tú vas a hablar, aquí es lo que Dios va a hablar en tu vida. Cuando los profetas hablaban de parte de Dios, no eran palabras de hombres, sino eran palabras de Dios. El Señor les ponía palabras en su boca a los hombres para que dieran el mensaje. Aquí en estos momentos nosotros somos portavoz de la palabra de Dios para hablarle al pueblo. Pero el portavoz no quiere que Dios hable al pueblo, sino quiere que el hombre hable al pueblo. Vamos un ratito a escudriñar la Biblia. Pero primeramente vamos ahí mismo, en el 37. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Vamos un ratito al libro de San Lucas, capítulo 9, 35. Más aún Jesús más aún Jesús
nunca dio testimonio de sí mismo. Más aún el maestro nunca se vanaglorió. Dice, ya estamos. Dice, y vino una voz desde las nubes que decía, este es mi Hijo amado, oídle a él. ¿Quién está dando testimonio del Hijo? Es Dios. ¿Quién da testimonio de nosotros mismos? Es el que nos envió. Nosotros no podemos dar testimonio de nosotros, porque no estamos vanagloriando lo que Dios pone en nuestra mano. Muchas veces recordamos glorias pasadas. Muchas veces recordamos cosas que ya pasaron años atrás en los caminos de Dios. Todas hay que irlas poniendo en orden. Y Él mismo va a dar testimonio de nosotros. Él mismo va a testificar por nosotros. Seguimos, vamos al libro de San Marcos, capítulo 9 al 9:7. Dice, entonces vino una nube que les hizo sombra. Desde la nube una voz decía, este es mi Hijo amado, a él oí. Este es mi Hijo amado, a él oí. Y nosotros no escuchamos la voz de Jesús. No queremos escuchar la voz de Dios. Y nos manda, este es un mandamiento. Lo que nos está dando Dios es un mandamiento que dice, este es mi Hijo amado, a él oí. A él. ¿Qué quiere decir? Oír la palabra, oír la grandeza, oír lo que Él ha hecho por ti, por mí, oír el sacrificio, oír que es el dador de vida, oír que es el alfa, el omega, el principio, el fin, oír que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, oír que es el Salvador de nuestra vida, oír que es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es por Él. Oír que todo lo que le pida a mi Padre en mi nombre, mi Padre os dará. Y muchas cosas más. Oíd, amaos a los unos a los otros como fueran vosotros mismos. Oíd. Oír la palabra, apreciar lo que Él ha hecho, apreciar los prodigios que hace en nuestra vida. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 5. Dice, mientras Él aún hablaba, una nube los cubrió, y aquí una voz desde el cielo. La nube decía, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, oílo a Él. En todos los evangelios nos manda y nos enseña que tenemos que oírlo a Él. Aquí Jesús nunca se vanaglorió. Aquí el Maestro nunca dio testimonio de Él mismo, sino que el Padre dio el testimonio de Él. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo en la forma de ser humilde, de esperar que nuestro testimonio bien dado, que Dios lo dé. Aunque el hombre hable mal de ti, aunque te critique, te señale, pero si Dios mismo tiene el control y da testimonio de ti, palabras vanas que vengan del hombre no te va a hacer efecto ni a ti ni a nadie.
Por eso dice la palabra de Dios: todo árbol de su fruto serán conocidos. Seguimos, vamos a San Mateo mismo, capítulo 12, versículo 18. Dice: he aquí un siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Hablemos aquí terrenalmente a nosotros. Cuando llegamos a los pies de Cristo, nosotros aceptamos a nuestro Maestro y suficiente y Salvador. Se posesiona el Espíritu Santo para que prediquemos las nuevas buenas de restauración. ¿Pero a quién? Al gentil. ¿A quién? Al mundo nos manda a predicar. Pero aquí nos manda verdaderamente cómo tenemos que predicar. Dice: mi amado es quien se agrada a mi alma, pondré un espíritu sobre él, y los gentiles anunciará juicio. ¿Qué nos quiere dar a entender la palabra de Dios? Tenemos que predicar la palabra tal como está escrita. Si tu hermano está cometiendo pecado y si el Espíritu mismo te arguye a que lo vaya a amonestar, no es que le vas a gritar del púlpito, sino acercarte al oído del hermano y hablarle de parte de Dios. Pero ahora también hay una costumbre que de aquí del púlpito le comienzan a atacar al hermano. Lo estás matando espiritualmente, lo estás matando y lo estás apartando de los caminos de Dios. Tienes que acercarte a hablarle. Hay dos clases de amonestaciones que Dios pone en cada uno de nosotros. Una, cuando la iglesia está en desobediencia, se le habla directamente al pueblo, a todo el pueblo, diciéndole cuál es y en qué forma está desobedeciendo a Dios. Y otra es cuando Dios, el Espíritu Santo te arguye y comience y vas a la persona. Pero de aquí mismo, ¿por qué lo hace? Porque el hombre se quiere vanagloriar para que la gente lo vea que Dios lo utiliza. Tal vez tú puedes hacer cuando ya Dios está cansado de hablarle, cansado de decirle y no entiende. Ahí lo avergüenza en público. Pero no entra una emoción. No que yo soy el profeta. Yo soy el maestro. Yo tengo que hablar. Claro que tienes que hablar. Pero como realmente te enseña la Escritura. Y cuando tú atacas a un hermano, tú lo matas, tú lo apartas de los caminos de Dios. ¿Por qué le digo? Por experiencia. Porque una vez lo hice y esa hermanita se apartó de los caminos de Dios. Se avergonzó. Me sentí mal, ni porque fui a la casa de ella a pedirle perdón, ni las pocas veces que fui a la iglesia le pedía perdón, pero ya la había matado. Por testimonio lo digo. Tenemos que aprender, esperar y dejarnos guiar y nunca vanagloriarnos. Cuando el Señor me dio el primer ministerio, yo era como el pavo, yo me ensachaba. Pero la enseñanza que el pastor me estaba dando y lo que me guiaba el Espíritu Santo me llegó a dar a entender y a hacer entender que yo estaba mal, porque a mí me enseñó el pastor,
no te glorifique a ti, que Dios va a dar testimonio de ti en cualquier momento. Pero como estaba nuevecito en los caminos de Dios, tenía el espíritu de emoción, hablaba como loco. Hasta que llegó el momento que el Espíritu me dio a entender que hubo algo en mi corazón y como que me habló, no digo que me hablaron, no, como que me hablaron, como que me dijeron, estás actuando mal. Que tuve que regresar a la iglesia y hablar con el pastor. Y no me acuerdo que si le pedí perdón o no le pedí, no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo le dije, pastor, estoy haciendo las cosas mal, me estoy vanagloriando yo mismo. A la semana que di la palabra, me fui a una casa y Dios dio testimonio de mí. Y muchas veces lo ha pasado. Tenemos que esperar que Dios testifique por nuestra vida. Hay momentos que Dios me permite hablar y decir quién soy, pero con el temor, como dice mi esposa, mirando los ojos, ¿cómo es? Poniendo los ojos en el cielo, ¿no? A veces me he tocado así, pero he esperado al tiempo de Dios. Yo no te puedo hablar algo si yo no he pasado. No te puedo decir algo si yo no he vivido. Porque el que está parado predicando la palabra de Dios es responsable de lo que está hablando. Es responsable de lo que está diciendo. Si esta palabra que estoy diciendo no es verdadera, yo mañana pasado Dios me va a avergonzar en público. O me va a hacer pasar algo que para yo poder entender. Por eso tenemos que aprender a hablar. Porque si tú no tienes una experiencia en tu vida, estás perdiendo el tiempo. Y no pienses que cuando estás predicando puedes ganar 10,000 almas. Es por lo que tú eres, es por la misericordia que Dios tiene hacia la gente, que con la palabra que tú hiciste, muchos se reconciliaron. Amén. Muchas veces piensan que porque cuando uno llega, pone la mano, cae allá, pone la mano acá, ay, estoy bien, soy yo. Es la misericordia de Dios que ha permitido que esa persona quede ministrada, porque una administración es una liberación. Cuando una persona está danzando, no es porque tú eres un arcángel, eres uno de los mejores ángeles que está cantando al Señor para que por medio de la alabanza la gente se administre. Es Dios, la misericordia de Dios que está permitiendo que por medio de la alabanza la persona quede, el Espíritu Santo comience a toparlo. Y muchas veces nos confundimos. Claro, el salmista tiene que permitir que la unción del Espíritu Santo se posesione sobre él para que comience. Pero el primer administrado es el salmista, porque él está entonando y todo lo que él tiene le va a transmitir al pueblo. Si él está en frío espiritual, le va a dar enfriamiento al pueblo. No es porque tú veas una iglesia llena y todos están danzando, todo está bien las cosas. Es la misericordia de Dios, está permitiendo que el Espíritu Santo administre a las personas que están ahí. No estoy hablando en contra del Espíritu Santo, porque si yo hablo mal del Espíritu Santo, yo sé cuál puede ser mi secuencia, porque no voy a tener perdón ni en esta ni en la otra vida, pero tenemos que hablar. Porque uno ya lo ha pasado, ya lo ha vivido. Vamos en Isaías 42:1. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, a quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones.
Le vuelvo y le repito, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Por qué dice en mi alma contentamiento? He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Cuando tú estás bien delante de Dios, cuando tú estás haciendo las cosas agradables a Dios, el Espíritu de Dios siempre va a estar contigo, porque tú estás dando justicia por medio de lo que Él te está guiando, como estás hablando. Por eso, ¿por qué cree que el título se llama Testigo de Cristo? Si tú tienes estos requisitos, si tú estás obedeciendo lo que como Dios nos ha hablado, en este momento nosotros venimos a convertirnos en testigos de Cristo. Si no tenemos nada de esto por gusto, ¿de qué vamos a testificar? ¿Qué vamos a decirle al pueblo si nosotros no tenemos la experiencia? Tú no puedes decirle a alguien, si Dios no te ha puesto la mano, decirle la mano de Dios es fuerte. Tienes que probar la mano de Dios. Nosotros no podemos soltar nuestra lengua más allá de lo que no se puede hablar. Aquí tenemos que ser reservados para hablar cuando Dios nos permite hablar. Cuando el hombre está predicando la palabra de Dios, Dios ya te tiene instruido qué tiempo puedes predicar. Y comienza el Espíritu Santo a darte palabra, a darte. Y cuando ya el Espíritu Santo ya administró todo el pueblo con la palabra, y la palabra le ha llegado a quien le llegó, al que la recibió, al que no. Pero hay personas que siguen, y a veces no son ni palabras espirituales, ya botan palabras carnales, que comienza a dañar al pueblo. Cuando viene una palabra espiritual, así sea la más dura, así sea la que te haga estremecer hasta la más profundo de tu alma y de tu espíritu, esa palabra tú la vas a recibir y va a ser bien atesorada. Tenemos que aprender a ser testigos de Cristo. El testigo es el que conoce. Usted, vámonos viendo, vamos imaginándonos algo. Si nosotros nos llaman a una declaración, si vemos que Epifanio se peleó con Ramona, y yo estoy viendo que Ramona está peleando, y veo que Epifanio está peleando, pero ya sé por qué comenzó el problema, quién comenzó. Pero como Ramona no quiere perder, lo va a denunciar y le va a decir al juez que Ramón comenzó. El hermano Luis estaba ahí y a mí me llaman. ¿Cómo me van a llamar? Como un testigo, porque yo vi el problema. Yo vi lo que pasó. Así mismo, cuando tú eres realmente un testigo de Cristo, es porque Cristo te administró, porque Cristo te procesó, porque Cristo te sanó, porque Cristo te libertó y porque Cristo sigue haciendo grandes obras en tu vida. Ese es el testigo de Cristo. Como le dije antes, ustedes son testigos de Cristo, nadie me respondió. Pero le pregunté, ¿ustedes son cristianos? Amén. ¿Ustedes han testificado la grandeza que Dios ha hecho en su vida? Amén. ¿Cómo se llama eso? Testigo. Así de fácil es la cosa. Así de fácil es
Tenemos que aprender a ser buenos testigos de Cristo. Esta es una pequeña porción de la palabra de Dios que ha hablado a mi vida, porque me dice que siga siendo testigo. Porque cuando Dios permite que yo hable, yo digo, yo soy un milagro de Dios. La gente me queda mirando, porque Él me sanó de la insuficiencia renal. Él me sacó donde me iban a operar, donde me iban a encadenar para toda mi vida para hacerme diálisis. Estoy testificando, ese testigo. Cuando Dios ha hecho la obra, algún día, si Dios lo permite, daré mi testimonio cómo Dios me trajo a los caminos de Dios. No digo cómo yo llegué, porque nadie llega por sus propios medios. Uno llega porque Dios nos trae, a la buena o a la mala. De que lo trae, lo trae. Ya voy a poner en manos de Dios para dar mi testimonio. No sé a dónde Dios me haga dar el testimonio, pero voy a dar mi testimonio como Dios me sanó de la insuficiencia renal. Porque hay que dar testimonio. Hay que decir, somos atalaya. El atalaya es lo que avisa, lo que habla. Nuestra boca no tiene que ser callada, ni tampoco estarle repitiendo lo mismo, porque el enemigo sabe de dónde saliste y qué es lo que te gustaba en el mundo. Yo sé muchos errores. Esta es la porción de la palabra de Dios, mis hermanos. Tú que me estás viendo en las redes sociales, ustedes que me están escuchando en este medio, la voz de este parlante, aprendamos a ser testigos de Cristo. No abramos nuestra boca así que Dios no nos haya procesado. No seamos vanagloriosos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No nos exaltemos cuando nosotros hagamos una obra para Dios. Si en tu iglesia te ayudan, que gloria a Dios. Si no, no. Lo importante es que tú estés trabajando para el que dio tu salvación, para el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Porque Él mismo va a dar testimonio de ti. Tú no digas, yo solamente barro la iglesia, yo solamente estoy en las actividades, yo hago esto, yo hago el otro, yo hago allá, yo hago acá y punto. Dios mismo se va a encargar. Y cuando tú hagas, hazlo en silencio, porque Dios te va a bendecir en público. Pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a orar por la palabra. Amado Dios Padre y poderoso, en el nombre de... ¿Lo apagaste? En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por tu bendita y amada palabra, Señor, que tú me has hablado en este momento, Señor. Gracias por lo que tú me has enseñado, Señor, y me has explicado que tengo que ser un buen testigo tuyo, Señor. Para ser un testigo de Cristo tengo que haber pasado y aprendido el proceso que Cristo ha hecho en mi vida. Para poder testificar de dónde me sacó, de dónde me salvó, tengo que testificarlo, decirlo. Y también me ha enseñado que no tengo que ser vanagloriarme de las cosas que se está haciendo en tu reino, Señor. Porque tú me vas a dar el testimonio, Señor, de lo que se está haciendo en tu casa, Señor. Señor, te doy gracias porque tú me estás hablando, Señor, me estás arguyendo mi vida cada día más, cada instante, Señor. Te doy gracias, Señor, tú conoces mi mente, tú conoces mi corazón, Señor. Y si acaso yo me estoy vanagloriando, Señor, perdóname, Señor. Si acaso, Señor, yo me estoy saltando de las cosas, de la obra que se está haciendo, Señor, en tu casa, perdóname, Señor. Perdóname y guíame en el buen camino, Señor. Enderézame, Señor, si yo me estoy desviando, Señor. Y ayúdame a avanzar cada día, cada instante en este camino, Señor. Te pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos,
de los que nos están viendo, Señor, los que nos estén escuchando y los que están aquí en esta casa, Señor. Bendícelo a la vida de cada uno de ellos, Señor. Háblale, Señor, síguele hablando, Padre Celestial. Te pido por las vidas de las personas, Señor, que ponen un grano de arena para levantar esta casa de oración, Señor. Te pido por mi hermana María Vargas, Señor, por su hermana, por sus amistades, Señor, que son instrumentos, Padre, que usted ha puesto, Señor, para ayudar, Señor, a hacer obra aquí en esta casa, Señor. De aquí, Señor, te pido en el nombre de Jesús, bendícelo, Señor, a ella, a sus hijos, a su fuente de trabajo, a su esposo, Señor. Te pido, Señor, también por las personas, Señor, que nos dan palabras de aliento para que sigamos avanzando, Señor. Porque tú estás permitiendo que ellos sigan orando por nuestra vida. Tú permites que ellos oren, Señor, para que este ministerio siga adelante, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido por la vida de mi hermano y amigo, Señor Juan Imba, Señor. Que tú permitiste, Señor, que tengamos una pequeña conversación, Señor, por medio de las redes sociales, Señor. Señor, él está radicado, Señor, en los Estados Unidos, Señor. Señor, te pido que en el nombre de Jesús, Señor, que los trámites de legalización para estar en aquel país, Señor, sea concedido bajo tu voluntad, Padre Celestial. Toma dominio y control en los documentos que él está haciendo en este momento, Señor. Señor, toma dominio y control en su esposa y en sus hijos, Señor, que están allá, Señor, en aquel país. No sé si estarán con familiares o con amigos. Solamente tú lo sabes, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Resguárdalos a ellos, Señor. Resguárdalos desde allá donde ellos están, Señor. Porque con la conversación que hemos tenido, Señor, la vida no le ha sido fácil allá, Señor. Porque todo ha sido una lucha, una prueba, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Cúbrelo y guíalo, Señor. Guíalo a todas las personas, Señor, para que sigan buscando de tu camino, para que sigan buscando de tu presencia, Padre Celestial. Y en tu mano ponemos, Señor, la campaña que se va a hacer, Señor, el 6 de diciembre, Señor. Toma dominio y control, Señor, en lo que vamos a hacer, Señor. Te pido, Padre, que desde ya hable a los corazones y a las mentes de las personas, Señor. Los que nos van a ayudar con un granito de arena por lo que vamos a hacer, Señor. Porque no tenemos, Señor, de economía, pero yo sí tengo al Padre, al dador, Señor, que va a mover los corazones, va a mover las mentes, va a mover, Señor, las puertas, va a abrir puertas para que esta bendición llegue y se haga lo que se va a hacer, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que tú nos estás hablando en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Te doy gracias por este pueblo que tú me has puesto delante de aquí, Señor. Te doy gracias porque usted me ha permitido abrir una obra, Señor, en tu nombre, Señor. Te doy gracias, Padre. Pero te pido, Padre, de lo más profundo de mi ser, lo más profundo de mi alma, Señor. Como siempre te he pedido, Señor. Como siempre cuando hemos estado a solas, Señor, el momento que yo he estado o en el momento que te he pedido, Señor. Cada vez que usted me utilice, Señor, hame más humilde, Señor. No permita, Padre Celestial, que yo me gloríe ante nadie, Señor. No permita, Señor, que yo me exalte ante nadie, Señor. Porque tú me has enseñado que yo soy solamente un simple instrumento tuyo, Señor. En tu mano pongo a mi esposa, Señor, a mis hijos. Pone temor a cada uno de ellos para que ellos puedan servirte, Señor. Y que todos mis hijos, Señor, los pongo en tu mano, para que todos ellos busquen de tu camino, para que ellos todos busquen de tu camino y te sirvan como unos siervos fieles hacia ti, Señor. Te pido, Señor, por la hermana Tarsila, Señor, una anciana que tú la has puesto desde el comienzo de esta obra, Señor. A pesar de dificultades, Señor, a pesar de enfermedades, Señor, de cansancio por su edad, Padre, ella viene a buscar de tu presencia. Ella viene a seguir aprendiendo de ti, Señor. Ahí está. Lo pongo a cada uno de tus hijos, de los hijos de ella, los pongo en tus manos, Señor. Y que ellos vengan a tus caminos, Señor.
antes que termine este año, Señor, que la mayoría de sus hijos busquen de tu camino, que busquen de tu presencia, para que ella vea la grandeza que tú la has hecho, Señor, en su vida, para que ella se regocije y dé testimonio de lo que tú estás haciendo, Señor. Te doy gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo, Señor. Te pongo en tu mano la anciana, Señor, que tú has permitido que llegara también aquí, que se ha ido de visita hacia los hijos, Señor. Allá donde ella está, Señor, cuídala, resguárdala. Que su examen, Señor, salga todo negativo de cualquier enfermedad que el enemigo le quiera poner, Señor. La pongo en tu mano a ella y a todos sus hijos, y que sus hijos se reconcilien nuevamente en tu camino, Señor. Te pido por aquellas personas que han pedido oración por sus familiares, Señor. Ahí está, Señor. Tú conoces a cada uno de ellos. Trátalo en su vida y dale la bendición conforme a su corazón, Señor. Si los tienes que procesar antes de bendecirlos, procésalo, Señor. Te damos gracias, Señor, por este bello momento que tú nos has permitido estar delante de ti, Señor. Vamos a salir de tu casa, pero más no de tu presencia, Señor. Resguarda nuestra entrada y nuestra salida hasta llegar a nuestros hogares. Damos gracias, Padre, Hijo